Club de Contadores. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta segunda sesión referente al taller que venimos realizando con la doctora Rosa Ortega Salavarría, referente al caso práctico integral del impuesto a la renta de tercera categoría 2022. Con nosotros, como bien lo he mencionado, se encuentra la doctora Rosa Ortega Salavarría, a quien damos la más cordial bienvenida y agradecemos una vez más su presencia en esta plataforma. Doctora Rosa, muy buenas noches, bienvenida nuevamente a esta su casa. Sin más preámbulos, le dejo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Muchas gracias, Blanca. Un gusto saludar a cada una de las personas que se están conectando a la segunda parte del curso de caso práctico integral del impuesto a la renta. A título de recordaris, el día de ayer revisamos aspectos importantes vinculados con la determinación del impuesto a la renta a modo de introducción, ¿no? Sobre ingresos, costo computable y gastos. Mencionamos las condiciones generales, los aspectos que se regulan en la legislación del impuesto a la renta, y también comentamos sobre la aplicación supletoria de las NIF, además de tener en cuenta que a nivel contable es obligatorio preparar la información financiera en función a las normas contables y que ello pues puede originar en determinados supuestos ajustes por diferencias que se presenten. Sobre la base de ello, sobre similar metodología a la que planteamos el día de ayer, vamos a continuar en esta sesión en la cual vamos a incidir principalmente en algunos rubros de gastos y vamos a analizar las condiciones, el tratamiento tributario, y sobre ello vamos a definir, ¿no?, si corresponde efectuar adiciones o deducciones para determinar el resultado tributario, ¿no? Ayer trabajamos ingresos y costo computable principalmente, y ahora vamos a culminar la primera sesión. El día de ayer quedó pendiente dos rubros, el de vacaciones e intereses. Esto corresponde a lo que está en el PPT de la primera sesión para que lo tengan en cuenta, y luego que terminemos con el análisis de estos dos rubros, pasamos ya propiamente al material del día de hoy, en el cual también vamos a analizar algunos rubros de gastos y luego determinaremos el resultado tributario, y sobre ello comentaremos los efectos que se presentan o que surgen. ¿Ok? Bien, entonces sobre este aspecto, un rubro también que está vinculado, ¿no?, con la legislación del impuesto a la renta sin duda y que origina adición y deducción, es el que corresponde a las vacaciones, o propiamente dicho remuneración vacacional, ¿no? En este caso se plantea de que la empresa, respecto al rubro de vacaciones, presenta la información siguiente, ¿no? Las vacaciones que se han devengado en el ejercicio 2022, no pagadas a la fecha de presentación de la declaración jurada anual, por 36.610, y las vacaciones devengadas en el ejercicio 2021, que se pagaron en el 2022 después de la presentación de la declaración jurada anual 2021 por 29.500, ¿no? Sobre el particular, en primer lugar, tengamos en consideración a nivel contable, ¿no?, que este beneficio para el trabajador se encuentra comprendido en la NIF 19, beneficios a los empleados, y corresponde este tipo de beneficio a uno de corto plazo, cuyo pago se atiende en el término de los 12 meses siguientes al cierre del ejercicio. Y según lo que se señala en el párrafo 8 de la NIF 19, incluye este beneficio a corto plazo las ausencias retribuidas, ¿no? También a corto plazo las ausencias anuales remuneradas, y que justamente se enlaza o se engarza con el concepto de vacaciones. El tratamiento o el reconocimiento contable, ¿no?, según la NIF 19, es que a medida que los derechos se van acumulando por la prestación del servicio, debe reconocerse la obligación. Es decir, la empresa reconoce el respectivo pasivo, correcto, el respectivo pasivo conforme se van acumulando el derecho del trabajador. Por eso en la práctica, ¿no?, lo que se hace es reconocer mensualmente
un dosado, ¿no?, de la remuneración por concepto de vacaciones, basado y el sustento normativo, ¿no?, de lo que se realiza en la práctica es justamente lo que se requiere en la NIC 19. A ello nos referimos entonces con el reconocimiento de vacaciones devengadas en cada ejercicio. Sin perjuicio del tratamiento contable, sabemos que para fines tributarios se establece como regla en el inciso V que los gastos devengados que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría deben pagarse, ¿no?, hasta antes de la fecha de vencimiento de la declaración jurada anual, ¿no? Como referencia, este inciso V, la regla de este inciso V no resulta aplicable a supuestos comprendidos en otros incisos del artículo 37 de la LIR, ¿no?, ello de conformidad con esta resolución de jurisprudencia de observancia obligatoria que se emitió allá por el año 2006. La consecuencia, si no se paga dentro del plazo máximo de vencimiento de la DJ anual, es que se va a tener que adicionar en ese ejercicio, pero se deducirá, ¿no?, será deducible el gasto en el ejercicio en que se abone o se acredite la renta, ¿no?, es decir, se difiere su deducción. Pero sobre este aspecto lo importante es tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El proceso es que el gasto por vacaciones se imputa al ejercicio de su devengo contablemente. Para fines tributarios se puede deducir en el ejercicio de su devengo en la medida que se pague dentro del plazo establecido. Si no, su deducción se hará en el ejercicio posterior o siguiente cuando se cancele. Lo primero es el devengo, ¿no? No es pagué vacaciones aún no devengadas y como ya pagué antes de la fecha de la DJ, ¿las puedo deducir? No. Lo primero es devengo y luego analizamos el supuesto del pago. Ahora, sobre el tema de remuneración vacacional y la aplicación a la quinta categoría, ¿no?, ahí tenemos una RTF del Tribunal Fiscal, en la 2088-10-2017, en la que se señala, ¿no?, y es una resolución que cita a una jurisprudencia anterior de observancia obligatoria, en la cual se indica que las remuneraciones vacacionales, dada su condición, ¿no?, califican como rentas de quinta categoría y por ende son deducibles como gasto de conformidad con el UVE, ¿no? Entonces, tanto para vacaciones como participación de los trabajadores en las utilidades, les resulta aplicable la regla del UVE. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta o considerar siempre al cierre de cada ejercicio y al momento de presentar la DJ anual. De acuerdo con el caso planteado, entonces tendríamos que adicionar vía declaración jurada anual 2022 el importe de 36.610, que es lo que no se ha pagado, ¿no?, y que se deducirá, se entiende, en el 2023, si es que se cumple con su pago en ese momento, y se va a deducir vía DJ anual 2022 las vacaciones por la remuneración vacacional correspondiente al ejercicio 2021 en la medida que se ha pagado en el 2022 luego de la presentación de la declaración jurada anual. A nivel contable, tengan en cuenta que se trata bajo el ámbito de la NIC 12, ¿no? La adición que se efectúa de la remuneración vacacional 2022 califica como una diferencia temporaria deducible y aquello que se deduce de la remuneración del 2021 que se deduce en el 2022 propiamente es una reversión, ¿no? Es una reversión de la diferencia temporaria que surgió en el año 2021, ¿correcto? Es así como debemos observarlo, debemos considerar, ¿ok? Esto con respecto a vacaciones. El otro rubro que se plantea es sobre intereses por endeudamiento. Ahí tenemos el enunciado, tenemos los datos en principio del año 2021, la renta neta imponible por 600.000, los intereses netos devengados en el 2021 por 350.000, la depreciación tributaria, la amortización, ¿no?, 400.000 y 120.000 respectivamente, y luego para el ejercicio 2022
los ingresos netos, que ya hemos dicho que son 15 millones, los intereses netos de vengados 2022, que corresponden a 550.000, y lo que se va a hacer sobre esa base es determinar los intereses netos deducibles del 2022. En el ejercicio 2021 tenemos como dato, como referencia, que los intereses netos no excedieron del límite máximo deducible. ¿Ok? Eso como referencia. Sobre esta base, entonces, vamos a analizar en principio lo regulado en el artículo 37, literal A de la LIR, ¿no? Como cumplimiento a nivel cualitativo, y luego decantamos en el límite cuantitativo. Al respecto, el artículo 37, literal A de la LIR, señala que serán deducibles los intereses de deudas, ¿no? Y los gastos originados por la constitución, renovación o cancelación de las deudas de las mismas, siempre que hayan sido contraídas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas grabadas en el país o mantener su fuente productora. Como vemos, esta condición cualitativa en sí ratifica el cumplimiento del principio de causalidad, ¿no? Que para los intereses sean deducibles, se tiene que advertir o se tiene que verificar, ¿no? Que las deudas, el endeudamiento, ¿no? haya sido o haya tenido la finalidad, ¿no? de adquirir bienes, servicios vinculados con la obtención o producción de rentas grabadas o el mantenimiento de su fuente productora, ¿no? Es decir, el destino del fondo, ¿no? que haya tenido esa finalidad. Y sobre el particular, ¿no? Suelen presentarse controversias, ¿no? sobre la acreditación en el cumplimiento de este requisito. Y miren ustedes qué es el criterio o es la condición cualitativa, lo que implica que si no se logra acreditar que se cumple con este supuesto, pues ya no tiene sentido analizar el límite cuantitativo, porque en sí ese interés no va a ser o no va a resultar deducible. Entonces, resulta importante. Ahora, sobre ello hay criterio del Tribunal Fiscal, de la Administración Tributaria, y a veces lo que se aprecia es que se suele exigir que se acredite el uso específico del fondo, ¿no? Del fondo, del dinero o del efectivo recibido. Y nosotros sabemos que pues el dinero es un bien fungible, ¿no? Que a veces, vamos a decir, ¿no? Como en términos financieros se puede mencionar, se licúa, ¿no? El dinero proveniente del préstamo, del endeudamiento con otros fondos. Entonces, no es sencillo a veces identificar propiamente el destino de cada préstamo o de cada fondo. Y propiamente no se señala eso en la LIR, ¿no? Que hay que hacer una identificación directa. Lo que es importante es acreditar, ¿no? Que se ha contraído con esta finalidad, ¿correcto? Y miren ahí una jurisprudencia del Tribunal Fiscal sobre la vinculación de los préstamos, ¿no? Y lo que se indica es que para la sustentación de los gastos financieros es necesario que adicionalmente al registro contable se presente documentación sustentatoria o análisis, ¿no? que permitan examinar la vinculación de los préstamos con la obtención de rentas grabadas, ¿no? Entonces, eso es el requisito. Y luego se señala que para la sustentación del gasto financiero no resulta suficiente el registro contable del abono del préstamo en el libro de caja y bancos, sino que resulta necesaria la presentación de información que acredite su destino. Por ejemplo, dice a través de un flujo de caja que demuestre el movimiento del dinero y la utilización del mismo en adquisiciones, pagos a terceros, pagos a planilla, así como la documentación sustentatoria de dichos usos o análisis que permitan examinar la vinculación del préstamo con la obtención de las rentas grabadas. Miren que esta condición es de obligatorio cumplimiento, sea que resulte aplicable el límite cuantitativo o no, que ahora vamos a revisar, ¿no? Ese límite cuantitativo sí tiene un parámetro, pero esta regla es de obligatorio cumplimiento para todo tipo de préstamos.
¿ok? Lo que ahí tendríamos que preguntarnos es, ¿el flujo de caja cumple esa función propiamente de mostrar el uso del movimiento del dinero, adquisiciones, pagos? Podría ser que sí, en otras jurisprudencias se menciona, por ejemplo, el estado de flujo de efectivo, que sabemos que se clasifica en actividades de operación, inversión y financiamiento, ¿correcto? El tema es qué es lo que hay propiamente que acreditar, que demostrar dentro de lo razonable. Como les menciono, en la práctica es un tema que para los contribuyentes genera dificultad, no es simple o sencillo, y finalmente en una fiscalización se pueden presentar reparos o controversias sobre este punto. ¿Okay? Pero en síntesis, recuerden, y lo que mencionábamos el día de ayer, lo importante es contar pues, con los documentos sustentatorios que acrediten el cumplimiento de esta condición. ¿Okay? Bien, una vez analizado esta condición o este límite a nivel cualitativo, vemos pues ahora el tema del límite en el caso de intereses, ¿no? Y que es una regla que está vigente desde el año, que está vigente a partir del año 2021, ¿okay? Sobre la aplicación del límite y que se vincula con el EBITDA, ¿correcto? En la práctica se menciona, se le dice como el EBITDA tributario, aunque la LIR no lo menciona bajo ese término, pero dado que se consideran conceptos tributarios, por eso se le indica como EBITDA tributario, ¿no? Esta regla se incluye o se incorpora bajo recomendaciones de la OCDE, ¿no? A través del Plan BEPS, que es para evitar la erosión de la base imponible. A nivel internacional se aplica este límite y pues Perú hace la modificación de su legislación para estar alineado con esos planteamientos y en función a ello establece la aplicación del límite en función al EBITDA. ¿Cuál es ese límite cuantitativo? Se señala que no son deducibles los intereses netos en la parte que excedan el 30% del EBITDA del ejercicio anterior. Ese es el límite. Ahora, ¿cómo se determina el EBITDA? Corresponde a la renta neta imponible, ¿no? Más intereses netos, más depreciación y amortización. El interés neto corresponde al gasto por intereses menos los ingresos por intereses. Sobre la determinación de la renta neta imponible, tengan en cuenta que corresponde pues a aquella que se determina según la legislación del impuesto a la renta, considerando la renta bruta, el artículo 20 de la LIR, su reglamento, la renta neta, la deducción de gastos, el artículo 37, 44 para gastos no deducibles, entre otros que involucren o que se vinculen con la determinación de la renta neta imponible. Sobre lo que corresponde a gastos por intereses, deben cumplir el primer párrafo, es decir, el tema del límite cualitativo que acabamos de comentar, ¿no? El primer párrafo del literal A del artículo 37, deben ser imputables en el ejercicio de acuerdo con lo previsto en la LIR y de corresponder con otras normas, por ejemplo, si son intereses vinculados a una etapa preoperativa. A nivel tributario sabemos que esos intereses se deducen desde el ejercicio en que se inicia, ¿no? La etapa operativa. Entonces, en ese momento, cuando resulta deducible, ya sea como gasto, por ejemplo, o amortizado, según el literal G del 37, en ese momento se considerarán o se tomarán en cuenta, ¿no? Con respecto a los ingresos por intereses, corresponden a los que resulten grabados, ¿no? Grabados con el impuesto a la renta. Y respecto a lo que es la depreciación y amortización, debe tomarse en cuenta, debe considerarse la depreciación y amortización tributaria, ¿no? Eso lo trabajamos en la sesión el día de ayer, comentamos las reglas para que la depreciación sea admitida. Igual vimos sobre activos intangibles la amortización. Entonces tengamos en cuenta ello, ¿no? La depreciación y amortización deben ser las determinadas en función a las reglas tributarias. Ahora, sobre el particular, en lo que corresponde a la amortización, ¿no? Y también es un criterio que ha mencionado SUNAT,
En el caso de activos intangibles, por ejemplo, desarrollábamos en el día de ayer